Muy buenos días, contentos de poder llegar una vez más a sus hogares. Gracias por estar con nosotros en este domingo de adoración a nuestro Señor a través de la exposición de su palabra. El salmista dice: cantaré al Señor toda mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras tenga aliento. Quiera Él agradarse de mi meditación. Yo por mi parte me alegro en el Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Padre, sea tu nombre alabado y exaltado a través de nuestras vidas en esta mañana. Solo tú eres digno de toda adoración y exaltación. No hay nadie más. Y en esta mañana, Señor, abrimos nuestra boca para confesarte y para declarar que tú eres el Rey, el Señor soberano de todo el universo, y a ti, solo a ti, cantaremos toda nuestra vida salmos de gratitud, de alabanza y de adoración. Quieras tú agradarte de esta adoración que hemos traído en este día y la presentamos delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a tener una lectura. Es la misma del domingo anterior. Lucas 10, 38 al 42. Si usted se acordará, dejamos el mensaje inconcluso por cuestión de tiempo y esperamos en esta mañana terminar este tema. Lucas 10, 38 al 42 dice así: durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibe en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo: Marta, Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Bendita sea la palabra de nuestro Señor. Bien, el título del mensaje usted lo tiene delante suyo, es el mismo de la semana pasada. Vamos a hacer un brevísimo resumen de lo que dijimos la semana pasada como recordatorio y enseguida continuamos con la conclusión del mensaje. Cuando el caos y las presiones de la vida lo acosan y lo consumen, ¿se considera usted imperturbable o impenetrable? ¿O como la mayoría de nosotros también tiene momentos de angustia y de ansiedad donde la inquietud y la preocupación invaden su vida? Pues en esta mañana tenemos buenas noticias. En esta mañana vamos a observar un encuentro que el Señor Jesús tuvo en Lucas 10 y de ahí vamos a aprender cómo manejar esos momentos inevitables de miedo donde parece que no podemos sacudirnos de esos monstruos monumentales que nos acosan y amenazan con robarnos la paz, el gozo y el contentamiento de nuestra vida. La lista de las cosas que producen eso en usted, pues lo más probable es que sea diferente a la lista mía y de cualquier otra persona, pero déjenme decirles, los efectos son los mismos. Todos nos llevan a la misma preocupación, a la misma angustia y a la misma ansiedad. La semana pasada habíamos hecho un breve análisis de lo que significa la ansiedad y el mejor pasaje que habíamos escogido para eso fue Filipenses. Y me enfoqué, el interés mío estuvo en el versículo 6, del cual obtengo 4 versiones distintas. En la parte primera del versículo dice: no se preocupen por nada. Luego dice: no se angustien por nada.
Otra versión dice, por nada estén afanosos. Otra versión dice, por nada estén ansiosos. Son diferentes versiones utilizando aparentemente palabras distintas, pero que todas son sinónimos y quieren decir lo mismo. Habíamos dicho que ellas son preocupación, angustia, afán y ansiedad. La idea detrás de cada una de esas palabras es una estrangulación física que está conectada con esa lucha mental que nosotros tenemos y nos ocasionamos cuando nos preocupamos demasiado por las cosas que están alrededor nuestro. Y el Señor Jesús hace el mismo énfasis en Marcos 19 en la parábola del sembrador, cuando dice, las preocupaciones de este mundo se entrometen y ahogan la palabra. Si usted se da cuenta, el Señor Jesús usa la analogía de algo que está estrangulándonos y lo conecta con pensamientos de preocupación. Ahí lo dice, algo nos está ahogando y ese algo está directamente relacionado y conectado con pensamientos de preocupación. La siguiente pregunta que habíamos hecho la semana pasada es, ¿qué entonces es la ansiedad? Y habíamos dicho que la ansiedad son esos momentos de inquietud y son momentos dolorosos cuando nuestra mente repasa y trabaja tiempo extra repasando miedos inminentes que podrían ocurrirnos, y esos miedos son los que llegan a asfixiar y a estrangularnos nuestra manera de pensar, y esos miedos son producidos por las preocupaciones, la angustia, la ansiedad y el afán. ¿Cuál es el problema? Habíamos dicho 4 cosas. 1, que la ansiedad resalta el aspecto humano y estrangula el aspecto divino, cuando debería ser lo contrario, que en medio de cualquier situación el aspecto, la perspectiva divina sea la que predomina en nosotros y que pensemos y veamos las cosas como Dios. Pero en la ansiedad ocurre todo lo contrario. Es nuestra manera de pensar la que nos hace olvidar de todas las promesas de Dios y como resultado tenemos miedo. Lo segundo era que la ansiedad asfixia la habilidad para distinguir lo secundario de lo esencial. Cuando estamos ansiosos, pasamos y empleamos el tiempo en muchas cosas que en realidad no son importantes, y aquellas que sí lo son, no las hacemos. Por lo tanto, esas muchas cosas que son secundarias nos distraen. Por lo tanto, acabamos distraídos. Lo tercero es que la ansiedad distorsiona tantas preocupaciones a nuestro alrededor. Claro, las desproporciona, las vemos inmensas cuando en realidad no necesariamente son. Por lo tanto, esas preocupaciones nos hacen que no tengamos momentos de relajamiento, de tranquilidad. Y por último, la ansiedad nos roba la energía y el gozo. Y como producto que no tenemos energía y no tenemos gozo, nos volvemos personas criticonas, nos volvemos personas negativas, que solo vemos la parte negativa de las personas que están alrededor nuestro. Bien, de ahí pasamos a analizar el pasaje que acabamos de leer en Lucas 10, 38 al 42. Hay una casa de amigos del Señor Jesús donde vivían 2 mujeres y el hermano, Marta, María y su hermano Lázaro. En una ocasión dice la palabra en el versículo 38 y 39 que el Señor Jesús y sus discípulos, no solo él, sino que iba acompañado en esta ocasión, llegaron a esta aldea de Betania, donde una mujer llamada Marta los recibe en su casa. Marta, María y Lázaro eran buenos amigos del Señor Jesús y él disfrutaba de la compañía de ellos y le encantaba visitarlos en Betania, porque era como su lugar seguro de refugio, porque estos amigos lo aceptaban al Señor Jesús y lo amaban de verdad. Dice que su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Hasta ahí vemos 2 cosas. Tenemos 2 hermanas, son diferentes. Usted sabe que cada uno de nosotros tiene su propio temperamento o su propia personalidad.
Marta, su personalidad o temperamento es lo que conocemos como una mezcla de temperamento sanguíneo y de temperamento melancólico. El temperamento sanguíneo es la persona de acción, es la persona extrovertida, es la persona que le gusta hablar, es la persona que busca afirmación, que busca aprobación y halago, y es la persona que se fija en muchos detalles y le gusta la perfección. Y eso es lo que observamos en Marta. Marta era la persona que no necesitaba que nadie le diga lo que tenía que hacer. Era una persona de acción, que se fijaba mucho en los detalles. Pero María era diferente, su personalidad era diferente. Es lo que llamamos una personalidad flemática. Era una persona que no se fijaba tanto en los detalles, sino que era relajada, le gustaba escuchar, atender y poder hacer algo al respecto para ayudar. No hay nada de malo en ninguna de las dos personalidades. Si usted tiene una de estas dos que le he mencionado, así lo hizo Dios. Así que no se trata de que una personalidad sea mejor o que la otra. No tiene nada que ver. Luego, en el versículo 40, vemos que María se encontraba distraída. Esa es la misma palabra que habíamos definido hace un momento cuando hablábamos de ansiedad, de afán, de angustia y de preocupación. Es la misma palabra. Todo eso nos distrae, nos saca, nos quita la concentración y el enfoque. María había escogido sentarse a los pies de Jesús, atenderlo y escucharlo. Esa era la personalidad de ella. Ella no quiso dejar pasar esa gran oportunidad porque pensó, ¿cuándo iba esto a suceder otra vez? Quizás esa era la última vez. Así que ella aprovechó para hacer eso. Pero Marta estaba distraída, estaba asfixiada, estrangulada. La palabra distraída viene de otra palabra que significa estar dividido. Cuando usted tiene muchos pensamientos en su mente comienza a estar dividido porque los pensamientos la alan a usted para un lado, para una dirección y para otra dirección. Y así es como se encontraba Marta. Como producto de encontrarse así mental y emocionalmente, Marta perdió el momento de lo que estaba pasando porque se dejó llevar por cosas incidentales o secundarias en lugar de poner más atención a lo importante. Lo importante en esa ocasión era la visita del Señor Jesús, el ponerle atención a Él. Pero Marta puso atención a las cosas que eran de menor importancia. Marta se fue a la cocina y comenzó a preparar alimentos para el Señor Jesús y los demás invitados mientras ellos se encontraban en la sala hablando de cosas celestiales. Hasta que el afán de poder preparar todo y de que todo saliera bien, la alaron de tal manera que los pensamientos de ella la angustiaron, la sofocaron, la asfixiaron y la pusieron exasperada al punto que ya no pudo aguantar más y salió a la sala donde estaban las visitas reunidas y conversando y le dijo, maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Y he subrayado deliberadamente el pronombre yo, porque quiero enfatizar en eso. Observe que el enfoque de María no es en el Señor Jesús, no es en su hermana Marta, no es ni siquiera en los alimentos que ella estaba preparando, sino en ella misma. Por eso dice, mientras yo hago todo el trabajo. Marta tenía un plan y estaba llevando a cabo el plan, lo estaba trabajando y quería llevar ese plan a la perfección. Por lo tanto, estaba ocupada y la ocupación en tantas cosas que ella estaba haciendo para preparar los alimentos le produjo preocupación. Estaba necesitada ella de que todo lo que estaba preparando saliera bien. Y es así que en un momento de ansiedad y de frustración,
de todos esos pensamientos que estaban teniendo, terminaron asfixiándola. Es como que Marta le hubiera dicho al Señor: aquí la persona importante soy yo, y mi plan es la razón por la que todos ustedes están reunidos en esta tarde. Yo he hecho posible esta ocasión con todo mi trabajo. Señor, ayúdame a que todos los presentes lo entiendan de esa manera y lo vean así. No dijo eso, pero estas palabras más o menos eso es lo que quieren decir. Yo soy la que estoy haciendo aquí las cosas. El enfoque de ella estaba en ella misma. El Señor Jesús le responde y le dice: Marta, Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Yo me imagino que a estas alturas el Señor Jesús probablemente abrazó a Marta y con ternura le dijo: relax, respira profundo, toma unos minutos. El problema no es con tu hermana María. El problema no es ni siquiera los alimentos que estás preparando. Nada de eso es la causa de cómo tú te estás sintiendo en este momento. El problema es la manera como estás haciendo las cosas. Eso era lo que el Señor Jesús quería que Marta entendiera. El Señor Jesús le dice: es tu enfoque, Marta. Es la atención que tú estás dando a las cosas. Es la prioridad con que tú estás lidiando con las cosas. Marta, estás preocupada. Si ve, de nuevo aparece este término. Quiere decir dividida. Quiere decir que estaba siendo alada en diferentes direcciones su manera de pensar. Y todo eso la estaba asfixiando y estrangulando por dentro. Por eso es que el Señor Jesús parece que le está diciendo: no estás pensando como tú piensas normalmente. Obviamente estaba preocupada, y cuando estamos preocupados no pensamos correctamente. No solo que le dice que está preocupada, sino que le dice que estaba inquieta, turbada, estaba agitada, le dice, acerca de muchas cosas, de muchos detalles. Ahí lo dice en el versículo. Muchas cosas la tenían inquieta, muchas cosas la tenían turbadas. Y luego le añade en el siguiente versículo: una sola cosa es necesaria. Una sola cosa, tan solo una sola cosa, Marta, es necesaria. No muchas, no muchos detalles, sino un solo detalle. Y la verdad, esta expresión pudo haber significado algunas cosas. Y vamos a tratar de ver qué es lo que significa. Es posible que el Señor Jesús haya querido decirle a Marta que la única cosa que ella iba a traer a memoria cuando se acordase de este momento, de este día, era la frustración y la asfixia y la preocupación y la ansiedad que ella estuvo sintiendo en esa ocasión. Puede ser. Mientras que María, la única cosa que ella iba a traer a su memoria era que se iba a acordar de que estuvo sentada a los pies del Señor poniendo atención a la enseñanza que el Señor Jesús dio en ese día. También puede ser que el Señor Jesús le estaba diciendo: Marta, en lugar de preparar muchas cosas, tú podrías haber hecho una sola cosa. Yo no sé en qué consistía la cena que estaba preparando Marta, pero de seguro estaba haciendo una gran cena. Cuando el Señor Jesús le dice: no te hemos pedido una gran cena, una sola cosa, un pedazo de pollo, un pequeño sándwich o un plato de sopa, cualquiera de ellos, no todos, uno de ellos hubiera sido necesario. Pues bien, quiero decirles, mis amados, que hay algo terriblemente incorrecto en nuestras vidas cuando ellas son motivadas por la ansiedad y estresadas por la preocupación. Cuando nuestras vidas están siempre bajo angustia y siempre bajo estrés, producto de la preocupación, definitivamente algo malo está pasando
dentro de nosotros. Porque esa manera de sentirnos va a estrangular ese momento específico en que estamos sintiendo esas emociones. Pues bien, este pasaje sucedió el Señor Jesús, esta ocasión, mejor dicho, que Lucas narra, describe un momento en la vida de María. Pero eso pasó hace más de 2000 años. Ahora no se trata de Marta, ahora se trata de usted y ahora se trata de mí. Por lo tanto, lo que me gustaría hacer brevemente es hablar de nuestras propias exasperaciones para poder traer esto a contexto, para poder traer esto a nuestros días y poder sacarle provecho a la enseñanza del Señor Jesús. Y la pregunta es, ¿qué es lo que hace que todas esas cosas, todos esos detalles en los cuales nosotros fijamos la atención y al mismo tiempo, qué es eso que sucede que hace que todas esas cosas que invaden nuestra mente aumenten desproporcionadamente aquí en nuestra manera de pensar al punto que a veces explotamos? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que motiva esas reacciones en nosotros? Y me vienen 4 pensamientos a la mente. Pues bien, estos 4 pensamientos tienen que ver con 4 funciones aritméticas básicas. Cuando íbamos a la escuela, usted sabe cuáles son las 4 funciones aritméticas básicas: sumar, restar, multiplicar y dividir. Pues en eso nos vamos a fijar estos 4 pensamientos que le voy a decir. De nuevo, ¿qué es eso que hace que todos esos detalles aumenten desproporcionadamente en nuestra mente al punto de hacernos explotar? Primero, me preocupo exageradamente cuando sumo, cuando añado más cosas a mi día que ya de por sí está atareado. Y eso lo hago yo mismo. Nadie me puede ayudar en eso, porque yo soy el que pongo los límites. Si yo me dejo imponer los límites por la gente que está alrededor mío, ahí es cuando voy a acabar afanado, frustrado, angustiado y asfixiado. Pero algunas veces cedemos porque no nos gusta decir no. Somos personas que estamos muy preocupados por nuestra imagen y pensamos qué va a decir la gente cuando decimos que no. Vivimos a expensas de lo que la gente quiere de nosotros. Muchas veces vivimos a expectativa de cumplir con las expectativas que la gente tiene de nosotros. Por ejemplo, yo puedo vivir por las expectativas que la gente tiene de mí como pastor, como predicador, como mentor, como esposo, como hijo, como siervo de Dios. Y eso, tengo que parar con eso, tengo que dejar a un lado esa manera de pensar, porque tengo que poner límites a todas esas expectativas que yo me dejo imponer de la gente, porque si no lo hago, al final del día voy a acabar como exasperado, voy a acabar de mal humor y voy a acabar molesto conmigo mismo, con las personas que están alrededor mío y con Dios. Por lo tanto, el añadir más cosas a mi día, que ya de por sí está cargado, está atareado, me produce malestar, enojo conmigo, con la gente y con Dios. Eso es cuando sumo. Ahora, cuando resto, me preocupo cuando resto, cuando sustraigo la presencia de Dios de esas situaciones difíciles de mi vida. ¿Y qué es lo que yo resto? ¿Qué es lo que yo sustraigo? Cuando sustraigo el tiempo de Dios a los deseos míos. Si ve, me apresuro. Dios tiene un tiempo, Él no trabaja con el mío, Él no trabaja con el suyo. Él tiene un tiempo específico para hacer las cosas y cumplir y llevar a cabo su propósito y su voluntad en mi vida y en la suya también. Pero cuando sustraigo ese tiempo de Dios a mi vida, por llevar a cabo y dar rienda suelta a mis deseos, ahí me preocupo. Cuando sustraigo
la oración en mi día específico, ahí me preocupo, porque estoy dando prioridad a cosas que son incidentales en lugar de dar tiempo y prioridad a aquello que es importante, como empezar el día en oración. Me preocupo cuando sustraigo la perspectiva de Dios de ese momento de dificultad en mi vida. Claro, entonces me dejo que las dificultades del día me abrumen. Es donde la perspectiva humana toma control de mí. Me hace preocupar. Ahora, me preocupo también cuando multiplico. Si ve, aquí viene la multiplicación. Me preocupo cuando multiplico mis problemas, incluyendo la solución. Yo trato de darle la solución a los problemas, porque la manera como se están desenvolviendo no me gusta. Entonces yo trato de resolverlos por mi propia cuenta. Y la mayoría de las veces, cuando yo quiero dar a la situación difícil por la que estoy pasando mi propia solución, termino haciéndola peor. Y me preocupo también cuando multiplico mis miedos con mi imaginación. Me ha pasado a mí. Mi mente me juega una mala pasada y me comienzo a imaginar una cantidad de cosas que podrían pasar. Y de nuevo, son imaginaciones, porque nada de eso es verdad. Pero esa multiplicación de esos pensamientos hacen que yo termine el día lleno de miedo. Así que cuando sumo, me molesto, acabo enojado. Cuando resto, acabo lleno de dudas, no sé a quién creer. Cuando multiplico, acabo lleno de miedo. Y cuando divido, me preocupo cuando divido lo secular de lo sagrado. Es decir, cuando considero que en el día, esta parte del día es sagrada y esta otra parte no lo es. Aquí yo puedo hacer las cosas que yo quiero. Cuando la realidad es que el Señor es soberano de toda mi vida. Toda mi vida es sagrada para el Señor Jesús. Todos mis negocios, todos mis asuntos diarios, desde que empiezo el día hasta que lo termine, son considerados sagrados delante de los ojos de Dios. Pero cuando no lo veo de esa manera, cuando lo divido, cuando yo digo esto puedo resolver y en esto necesito la ayuda de Dios, ahí es que me preocupo, porque me doy cuenta que lo que yo creí que puedo resolver no lo hago en realidad. Pues bien, hemos hecho un análisis de por qué nuestras propias exasperaciones, pero la pregunta sigue siendo, ¿cómo lidio yo con esto? ¿Qué hago con esas frustraciones, con esas ansiedades mías? Pues recuerde una cosa, recuerde que yo no estoy a cargo de nada, ni usted tampoco. Por lo tanto, recuerde que el que está en control y el que está a cargo de todas las cosas es Dios. Nada sucede más allá del conocimiento y del control de Dios. Recuérdese eso siempre, porque Dios está en todas partes. Dios está aquí conmigo en este momento y está con usted en este momento también. Él conoce todo, lo de mi vida y lo de la suya también. Y Dios es todopoderoso para lidiar con usted y todopoderoso para lidiar con lo mío y con todas mis cosas por las que estoy pasando. Así que mantenga estos puntos que le voy a dar. ¿Qué hacemos con nuestra ansiedad? Primero, crea que Dios puede llevar su carga. Usted tiene que creer eso y hacerse la pregunta, ¿en qué estoy pensando? ¿En quién yo pongo mi confianza? ¿En mis sentimientos? ¿En alguna persona en particular? ¿O en el Señor que es todopoderoso? Porque le digo la verdad, Dios es digno de confianza. Dios es un Dios fiable. Usted le puede confiar absolutamente todo al Señor. Pero usted tiene que creer que Dios puede llevar sus cargas. De que Dios está interesado en hacerlo. Si Él se lo ha dicho, Él lo va a hacer. Número 2. Maneje su ansiedad admitiendo que Dios es más grande que nuestros miedos. Nuestros miedos no son un problema para Dios. Nuestros miedos no están por encima de un Dios todopoderoso y que lo conoce todo también.
David, el rey David, en una ocasión, escribiendo en el Salmo 31:15, dijo: mis tiempos, Señor, están en tus manos. La vida mía está en tus manos. Tú eres el que afirma mi suerte. Y en el Salmo 42 dice: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a llenar de angustia? ¿Por qué voy a hacer eso? Pues si tú eres el Dios, yo te voy a confiar, porque tú eres mi Dios y mi Salvador, y aún más te alabaré. Fíjese cómo le responde David, porque él entendió que el Señor era más grande que todos los problemas por los que él estaba pasando. Y esto ayuda a disipar esos momentos de ansiedad cuando quieren estrangular nuestros pensamientos. Tercero, confíe que Dios puede sustentarlo. Fíjese usted, si usted es un hijo de Dios, entonces la promesa está de que Dios nunca se va a apartar de usted. Dios nunca va a estar apartado de nosotros. Nosotros nunca vamos a estar apartados y alejados del cuidado de Dios, si es que, desde luego, nosotros hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador y nos hemos reconciliado con Él a través de la sangre de Jesús. Usted es parte de la familia de Dios. Usted es un hijo de Dios. ¿Cómo puede usted creer que un Padre tan amoroso, tan tierno, tan fidedigno y tan confiable puede descuidar a uno de sus hijos? Más nunca. Ese pensamiento, no hay cabida para ese pensamiento en nuestras mentes, porque no es bíblico. Eso no es una teología correcta. Un Padre como el Padre nuestro, que el Padre, nuestro Padre Dios, el Dios de la Biblia, jamás descuidaría a uno de sus hijos. Y si no lo descuida, entonces está cerca de Él. Nunca nos va a abandonar, nunca se va a alejar de nosotros. Siempre nos va a proteger con su amor y su verdad. Él puede sustentarnos, no solamente eso, sino que Él quiere hacerlo. La pregunta no es esa, la pregunta es si nosotros vamos a confiar que Él puede y quiere hacerlo. Así que vamos a poner en práctica esta semana estos 3 puntos que nos ayudarán definitivamente, estoy convencido, a lidiar con esos momentos de angustia, de afán y de ansiedad que nos puedan invadir debido a alguna circunstancia o situación que nosotros podríamos estar pasando y que ya simplemente no podemos con ella. Es tiempo de sacudirnos de esos monumentales monstruos que nos amenazan con robarnos el sueño y quitarnos la paz y el gozo que tenemos en el Señor. Incline su rostro para orar. Mis amados, usted que está ahí en su casa, le pido que pause por un momento y tome un buen vistazo. Mire a lo profundo de su vida, a esos nubarrones que están presentes, a esas situaciones que no se han ido y que están ahí desde hace algún tiempo y usted no sabe simplemente qué hacer con ellas. Y pregúntese, ¿qué es lo que me tiene angustiado? Identifíquelo, trate de identificarlo en este momento. Y luego pregúntese, ¿cree usted que Jesús, duda usted que Jesús es suficiente para esa situación? ¿O lo cree de verdad que Él es suficiente? Y recuerde, mi amado amigo, que usted no solo tiene un creador que lo creó a usted, sino que también tiene a un Salvador, quien hasta el día de hoy nunca ha tenido un ataque de pánico. El Señor está por encima de todo eso. Y crea que Él lo llevará, Jesús lo llevará de aquí, de donde está en ese momento de ansiedad, allá, a ese momento de paz. Si tan solo usted deja que el Señor lo dirija. Padre, no es correcto que tanto gozo,
tanta paz y esperanza que tú nos das a través de las promesas que hay en tu palabra, sean robadas de nosotros por este enemigo nuestro llamado ansiedad, angustia o preocupación. Ayúdanos y dirígenos a una mejor manera de vivir. Ayúdanos, porque sin ti simplemente no podemos hacerlo. Te invitamos en esta mañana a que seas tú el que pelee esas batallas por nosotros, porque nosotros solos simplemente no podemos. Te pedimos que tomes control de nuestros impulsos que nos conducen al miedo, a la duda y a la angustia. Oramos por tu misericordia, oramos por tu fortaleza, por tu gracia y tu paciencia. Señor, te suplicamos que escuches esta sencilla oración y que satisfagas las necesidades profundas de nuestros corazones asfixiados y que tomes control de todas esas situaciones y que nos des de tu paz que sobrepasa todo entendimiento y que en nuestras mentes y corazones reines tú, de tal manera que cuando nos veamos amenazados por algo que quiera angustiarnos, recordemos este mensaje, recordemos estas verdades, recordemos tus promesas y declaremos y confesemos que tú eres el Señor de nuestras vidas, que tú eres un Padre amoroso, que tiene buen cuidado de sus hijos, que nunca se aleja de nosotros, que nunca nos abandona y nunca nos deja solos, porque tú eres nuestro protector, tú eres nuestra roca, tú eres nuestra fortaleza y en ti nos refugiamos. Al empezar esta semana, delante de ti traemos todas esas situaciones que nos están causando esa ansiedad y esa preocupación y te las entregamos a ti, tal como tú dices en tu palabra, para que tú seas el que maniobres esas situaciones en tu tiempo y a tu manera, mientras nuestros ojos siguen puestos en ti. Nosotros te miramos a ti y esperamos de ti la respuesta a nuestras necesidades. Declaramos una semana de tu paz, de tu gozo, de tu contentamiento, de tu salud mental, emocional, física, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros esposos, esposas y para nosotros mismos también, incluyendo a nuestra familia extendida y a nuestras amistades. Te damos a ti la gloria y la alabanza y el honor y te reconocemos como el Señor total de nuestras vidas. Y te agradecemos que nos escuches. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero agradecerles por haber estado con nosotros en esta mañana. Quiero que por favor comparta este enlace con aquellas personas que podrían necesitarlo. Y si Dios lo permite, en su gracia y en su misericordia, nos volveremos a ver con otro mensaje el siguiente domingo 12 de junio. Hasta entonces, aquí mi esposa y yo los amamos y les deseamos una semana de bendición.